Hola a todas y todos, mi nombre es Francisco José Estrada Ortiz. Estoy en el área de Identidad Cristiana y Memoria Histórica de la Pastoral Universitaria de la UCA. Para mí es un gusto, un placer y un honor poder compartir con ustedes este taller, poderme encontrar con ustedes por medio de la virtualidad y hacernos más cercanos, más fraternos por medio de esta vía. Así que para mí es un honor, un placer en conectarnos de esta forma y espero también que hablar sobre la cultura, la identidad y la sociedad, que es el tema que hoy nos trae dentro de este curso de Ciudadanía y Liderazgo Juvenil, nos permita conectar con nuestra cultura, conectar con nuestra sociedad y reconocer cuál es nuestra identidad. Así que sin más, pasamos a la siguiente diapositiva, donde me gustaría que tengamos en cuenta los siguientes criterios o acuerdos para este taller. Primero les pido que si en algún momento tenemos que escribir alguna opinión en la plataforma, lo hagamos en primera persona, apropiándonos de lo que decimos. Si vamos a escribir algo, lo hagamos con respeto. Recuerden que esto es un tema en confidencialidad entre todas y todos, por eso si hay que utilizar la plataforma en un aforo público, hacerlo con mucho cuidado. Y bueno, hay que disponernos a escuchar y a vivir este curso. Así que les presento cuáles van a ser los temas que hoy vamos a ver. Lo vamos a dividir en 4 puntos. Primero, el punto de qué es la cultura. Vamos a definir cultura, las características y elementos de cultura y vamos a hablar un poco sobre el etnocentrismo cultural. Luego, vamos a tener la segunda parte que hablaremos sobre la identidad, lo definiremos, veremos cuáles son las características de la identidad y cuál es la función de la identidad. En la parte 3 hablaremos sobre la identidad cultural, definiremos la identidad cultural y cómo hay una interrelación entre la comunidad y la identidad cultural. Y en la parte 4 vamos a hablar sobre el individuo en la sociedad. Primero, la definición de sociedad y luego la identidad cultural de la sociedad y el individuo. Esos van a ser los temas que vamos a ver en este momento y que nos van a servir un poco para conocer algo que ya traemos nosotros por sí. Así que ahorita, ¿qué es la cultura? Y en esta diapositiva vamos a conocer la definición de cultura. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. Aquí entra el lenguaje, los hábitos y los valores. Estos son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura y es el resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias que tuvo una población durante un largo periodo. Es la cultura la que garantiza la supervivencia del grupo social. La UNESCO lo define como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, a un grupo social. ¿Qué quiere decir? Que la cultura es un repositorio histórico de conocimientos y costumbres, de cosas que han hecho nuestros antepasados y que todavía poseemos. Es decir, también que la cultura es como la sumatoria de todas las actividades, de todas las formas de vida que han llevado los habitantes de una región, de un grupo social, de un espacio físico. Y tener en cuenta que la cultura da caracterización a la sociedad. Lo que yo tengo como cultura me caracteriza a mí por esto. O sea, al final la cultura da una identidad a la sociedad. Esto lo relacionamos un poco con lo que veremos diapositivas más adelante. Ahora, en esta diapositiva vemos cuáles son las características y elementos de la cultura. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica. Es decir, hay 3 elementos muy importantes sobre la cultura y que los tengamos en cuenta. Que la cultura es aprendida, compartida y dinámica.
Y al vivir en comunidad, la sociedad al vivir en comunidad hace posible la continuidad de la cultura. Si bien existen diferentes culturas, muy diferentes entre sí, todas comparten los siguientes elementos. Tengamos en cuenta que los símbolos que son reconocibles por toda la comunidad. Por ejemplo, todos en Nicaragua reconocen cuáles son los símbolos que los reconocen como nicaragüenses, que son parte de su cultura. El idioma, lenguaje y dialecto particular. El idioma, el español, el lenguaje y el dialecto particular. Por ejemplo, cómo habla un nicaragüense a diferencia de un salvadoreño. Eso también forma parte como un elemento cultural, como alguien del norte de Nicaragua, de Estelí, de Nueva Segovia, de Madrid, habla diferente a una persona que es de Rivas, de Carazo, de Granada. Entonces, esta distinción genera la cultura tanto de una comunidad un poco más grande como lo puede ser Nicaragua, como específico como lo puede ser alguna región. El modo de ser de las personas, porque a una persona lo identifica un modo de ser diferente al otro. Luego, el sistema de creencias que le da una dirección a la vida, como la religión o los rituales. La forma de creer, la forma de vivir la espiritualidad y los valores que proveen de un orden social y las costumbres, como el tipo de música, de vestimenta, de comida. Podemos hablar tanto de las culturas pasadas, cómo se vestían, cómo bailaban, cómo era todo esto, a cómo es en la actualidad. Y que nosotros, por ejemplo, algo muy característico de nuestra cultura es cómo nosotros, por ejemplo, vamos a bailar o hacemos un baile y cómo en Europa bailan. Eso también forma parte elemental de lo que es la cultura. Y por último, también las celebraciones colectivas, como una fiesta nacional o un carnaval. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se celebra el carnaval tal? ¿Cómo se celebra la fiesta nacional tal? Esto es parte de la cultura por la forma en cómo se realiza la celebración. Pasamos a la siguiente y vamos a hablar sobre el etnocentrismo cultural. Ya hablamos de los elementos que conforman la cultura. Ya hablamos también de los elementos que hacen que la cultura y qué es lo que sea una cultura. Ahora hablamos de esto del etnocentrismo. Tengamos en cuenta que la diversidad de culturas alrededor del mundo genera un fenómeno que la antropología denomina como etnocentrismo. Es decir, que consiste en la actitud de presuponer que la propia cultura es la mejor forma adecuada de ser. Es decir, mi cultura es la mejor o yo me apropio de la cultura en la que he crecido y me he formado y es mejor que cualquier otra cultura. Por ejemplo, nosotros en Occidente, en Latinoamérica, tenemos una cultura con sus valores, con su música, con sus formas de vivir, con sus formas de ser, que se diferencian un poco de las culturas de Oriente Medio. Y eso nos hace decir, bueno, mi cultura es mejor que la de Oriente Medio. Y esto es parte del etnocentrismo, porque me fijo en mi cultura, la hago céntrica y considero que es la mejor. Y hay que hacer una aclaración sobre esto. En dosis pequeñas contribuye a generar una sensación de orgullo cultural y de grupos unidos. Pero en casos extremos en los que no deja lugar a la tolerancia, puede tornarse una cultura destructiva, como en situaciones de colonización o de genocidio. Y aquí me gustaría que tengamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo vivo mi cultura, yo soy de este país y pues bueno, me gusta la alimentación, lo considero que es bueno, la forma de ser y de vivir, me genera un orgullo de identidad, me da una forma de ser y eso está muy bueno porque es intrínsecamente de lo mío, forma parte de mí. El problema es cuando ya sobrepasa los límites de lo normado y empezamos a decir, es que lo mío es mejor que lo otro, que mi cultura es mejor que la otra,
y esto puede producir un riesgo. Ya tuvimos ejemplos de etnocentrismo cultural como en el proceso de invasión a América, que cuando vinieron los colonizadores españoles, los invasores, destruyeron la cultura de nuestros pueblos originarios e impusieron las suyas. Entonces, esto es un caso extremo de etnocentrismo. O, por ejemplo, cuando el imperio, los musulmanes invadieron la península ibérica y pues bueno, empezaron a erradicar la cultura de los pueblos que se encontraban en la península. Eso también es un poco más de dosis sobre el etnocentrismo cultural y hay que tener cuidado sobre esto. Por tanto, podemos concluir que es necesaria la diversidad cultural para garantizar la continuidad de la humanidad, según los diferentes entornos que habita. Es necesario estarnos nutriendo de la cultura de los otros, porque esto nos permite seguir acrecentando nuestra cultura, seguir acrecentándonos en nuestra diversidad, y esto garantizará la continuidad de la humanidad en tantos diferentes por las regiones de las que somos. Así que pasamos ya a la segunda parte de estas diapositivas y nos vamos a preguntar ahorita qué es la identidad. Ya hablamos sobre cultura, cuáles son las características de la cultura, qué es lo que sea cultura. Pero ahora vamos a hablar de qué es la identidad. Y acercándonos a la definición, es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo. Por tanto, la identidad forma parte constitutiva de la persona, también en un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Es decir, que es como un documento de identidad. Mi identidad es como mi carta de presentación, que ahí viene mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi papá, mi mamá, el lugar de donde nací, de donde me extendieron el documento. Incluso, por ejemplo, aquí en El Salvador, atrás en el DUI viene color de ojos, altura, tipo de sangre y todo. Entonces, la identidad es como nuestro documento de identidad. Lo que somos, el contexto en el que hemos crecido y lo que nos ha formado. Y también nos da valores y símbolos para afrontar las situaciones cotidianas. Nos enseña nuestra identidad una forma de responder. Esto explica por qué frente a una situación el individuo con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar reacciona probablemente de una manera definida. Para esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que en un momento dado se pueden combinar. Este repertorio está en constante recreación, pero conforma la identidad del individuo. Es decir, que por ejemplo en el caso de Latinoamérica, a nosotros se nos ha enseñado una forma de responder ante las situaciones de nuestro día a día, porque tenemos un legado histórico intracultural que nos ha ido formando por generaciones y termina siendo que yo sea así, que mi identidad sea así, que yo responda de tal forma así, porque es producto de un proceso de vivir en comunidad y de heredar las formas de ser de nuestro pueblo. Por tanto, el concepto de identidad es fundamental para comprender la situación intercultural. Pero bueno, veamos un poco las características de la identidad. La identidad tiene tres características muy elementales, que es compuesta, que es dinámica y que es dialéctica. La identidad es compuesta porque cada cultura y cada subcultura transportan valores e indicadores de acciones, de pensamientos y de sentimientos al individuo. A ejemplo de la cultura, la identidad está a menudo relacionada con grandes corrientes culturales y también limitadas a ellas. La procedencia territorial, el color de la piel, la religión, etc. Quiere decir que lo que va formando la identidad, hay unas cosas que están por fuera de sí, como el territorio. Yo nací en Estelí y pues bueno, eso me delimita a tener una identidad que no tiene una persona que sea de Chontales. Es un ejemplo.
el color de la piel, la religión, y así se va configurando la cultura de la persona y los valores que abstrae. La identidad es dinámica, otra característica. Es una estructura dinámica la identidad, porque está evolucionando constantemente. Nuestra identidad es constante a la vez que cambiante. En el transcurso de nuestra vida y al paso de la relación tiempo-influencia del medio. ¿Qué quiere decir? Que la identidad no es estática. No somos como fueron nuestros antepasados en 1800. Somos diferentes. Hemos venido con el paso del tiempo transformándonos conforme al tiempo y al espacio y a la realidad que nos bordea. Por tanto, nuestra identidad como región se va transformando y también nosotros nos vamos transformando conforme al tiempo. Nuestra identidad, que es el cúmulo, el repositorio histórico de nuestros antepasados, se va transformando conforme al tiempo. Y por último, la identidad es dialéctica. ¿Qué quiere decir? Que entra en diálogo. La construcción de la identidad de una región o de una subcultura no se hace solo, sino que hay un diálogo con el otro. Es un movimiento de ida y vuelta. Yo me defino con los otros y los otros me definen a mí. No genero mi identidad por mí mismo, sino que ha habido una relación de personas que me han dado identidad y que yo les doy a ellos. Nosotros, por ejemplo, el primer lugar donde creamos identidad es en la familia. Y nuestra familia no la creó por sí sola, sino que tuvo relaciones con otras personas, con quienes tuvo diálogos y definió su identidad, lo que a mí me transmitió. Y así nosotros se lo iremos transmitiendo a más personas. Ahora, ¿la identidad tiene una función? Por supuesto. La identidad es el centro de dos acciones indispensables para el equilibrio de la persona. La primera consiste en darse una imagen positiva de sí misma y la segunda, adaptarse al entorno donde vive la persona. Es lo que se denomina funciones de la identidad, una función de valoración de sí mismo y una función de adaptación. Quiere decir que la identidad me permitirá valorarme como persona, darme una imagen positiva como persona y también la identidad me permitirá desarrollarme a plenitud en mi entorno, en la realidad, en la comunidad donde me desarrollo, tanto de donde yo he surgido como si en algún momento tengo que salir de esta región, pues me llevo mi identidad y me permitirá responder a otras realidades en otras regiones donde yo esté. Por tanto, el individuo adapta algunos rasgos de su identidad asegurando una continuidad. Se trata de la capacidad de los seres humanos de tener consigo su identidad y de manipularla, de su capacidad de cambiar sin perder la sensación de seguir siendo ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos modificando la identidad al paso del tiempo. No somos los mismos a 10 años atrás porque hemos ido cambiando algunos rasgos, pero hay algo que se mantiene en nosotros, que es la identidad arraigada, que nos va permitiendo sentirnos tal cual como somos, nos va dando una identidad, pero se va transformando conforme al tiempo. Y bueno, terminado la definición de identidad, la definición de cultura, ahora vamos a definir identidad cultural, la mezcla de estos dos conceptos. ¿Qué es la identidad cultural? Pues bueno, la identidad cultural es el conjunto de manifestaciones socioculturales, creencias, tradiciones, símbolos, costumbres y valores que les provee a los individuos que conforman una comunidad un sentido de pertenencia y comunión con sus pares. Si ven, relaciona lo que hablábamos sobre identidad, que me hace ser lo que yo soy, y la cultura, que es las creencias, las tradiciones, los símbolos, las costumbres y las formas de ser de una región, y los mezcla. Es decir, la identidad cultural permite que yo me pueda sentir yo dentro de una comunidad y me pueda sentir en comunidad con los que vivo en esa región.
Por tanto, digámoslo de otro modo, se trata de una forma de identificación colectiva mediante la cual los miembros de un determinado grupo social se diferencian de quienes no forman parte de esta. Y pues bueno, para mejor iluminarlo, podríamos hablar aquí de la identidad cultural y el individuo. En tanto, Yacuría nos va a hablar sobre vertirnos al filón, a la comunidad filética, porque todos formamos parte de una comunidad que nos identifica como tal. Esto se llama el filum, y nosotros, vertidos en esta comunidad, nos identificamos, formamos parte de ella, y ella nos deposita algo a nosotros y nosotros le damos a la comunidad. Esto sería la identidad cultural, esta relación entre el individuo y la comunidad. Por tanto, ¿qué relación hay entre la comunidad y la identidad cultural? La cultura es sello de cada civilización, eso ya lo vimos. ¿Qué es lo que es la cultura? Y es un sello de que esta comunidad sea esto y no sea lo otro. Es su esencia, la cultura dentro de la comunidad. Entonces, al estar enraizada la comunidad y la cultura, hay una relación con el ser humano en su contexto, en su entorno, y ambos se interrelacionan en procesos de transformación social. ¿Qué quiere decir? Que la cultura trasciende y se renueva en el tiempo, es decir, adoptando una de las características de la identidad, que es dinámica, que es dialéctica y que está en movimiento. Y más allá del concepto de cultura relacionado con las bellas artes, la cultura es sentido de pertenencia a un grupo social y a la vez una herramienta para su desarrollo como comunidad. Es decir, la identidad cultural aporta a la comunidad y la comunidad me aporta dando identidad cultural. Por tanto, de la esencia de la comunidad que está en la cultura, la comunidad me aporta algo esencial para desarrollarme como persona y poder seguir sobreviviendo al entorno de realidad. Por tanto, la comunidad tiene una relación recíproca con la identidad cultural, pues ésta sostiene la identidad, pero también de ésta se alimenta. Lo que hace que una comunidad se distingue de otra es la identidad cultural, y la identidad cultural se manifiesta en su máximo esplendor cuando se desarrolla en comunidad. Yo solo no puedo desarrollar la identidad cultural, no es mentira. Yo como individuo aislado, la identidad cultural se relaciona en la comunidad, se da a su mayor plenitud en la comunidad, se manifiesta en comunidad. Es decir, que yo aporto a la comunidad para desarrollar la cultura. Por tanto, es importante que nos preguntemos, el individuo en la sociedad, ahora que hablamos de la identidad cultural y que nosotros formamos parte de ella, ¿cómo esto tiene que ver en una sociedad que es un poco más grande? Definamos primero sociedad. Por sociedad entendemos una agrupación de individuos que se rigen por normativas comunes y formas de comunicación y cooperación. Un poco parecido a lo que hablábamos de identidad cultural, ¿no? Pero hay mucho más todavía. Por tanto, la constitución de una sociedad por lo general implica un número importante de individuos. Si bien no existen márgenes numéricos definidos al respecto de cuánto forman una sociedad, si son arriba de 1000, de 10.000, no hay un número, pero sí es vital identificar que para que una sociedad sea una sociedad, compartan características definitorias en cuanto a lo cultural, lo histórico, lo económico y compartan un mismo territorio geográfico. Todo ello por encima de los lazos consanguíneos o genéticos. Por ejemplo, yo no soy familia de todo El Salvador, porque yo solo tengo mi núcleo familiar por consanguinidad y por genética. Pero formamos una sociedad porque compartimos otros rasgos que nos hermanan, más allá de compartir un solo territorio geográfico, sino que también tenemos una misma cultura, una misma historia y compartimos una misma economía. ¿En qué sentido? Aunque no todos
si lo queramos clasificar, pertenecemos a un grupo económico social, pero sí todos vivimos bajo una misma situación económica. Entonces, compartimos esas características. Por tanto, después de esto podemos hablar de dos tipos de elementos constitutivos de una sociedad, es decir, los elementos materiales y los elementos inmateriales. La identidad cultural de la sociedad y el individuo. Por tanto, la identidad cultural tiene una relación dinámica en la conformación de la sociedad. Más aún, la identidad cultural de por sí forma parte de la sociedad y le da identidad. Es decir, que la identidad cultural aporta a la sociedad. La identidad cultural no está por sí misma, sino que tiene que haber una sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene territorio, historia, un grupo de personas, más allá de lo consanguíneo, como habíamos dicho en la lámina anterior. Por tanto, la cultura como identidad es abstraída por la sociedad y forma parte de sí. El individuo, al formar parte de una sociedad, quiera o no quiera, forma parte de la sociedad, abstrae lo que la sociedad en sí contiene y sustenta entre estas la identidad cultural. Por ejemplo, no me puede gustar la cultura en la que me he desarrollado dentro de esta sociedad, pero queramos o no, nos hace dar o nos hace formar parte de y nos da algo que es nuestra identidad. Por tanto, en el proceso constitutivo del individuo, su desarrollo y crecimiento, el individuo conoce la identidad cultural y se apropia de la misma, haciéndola parte de su identidad. Por ejemplo, a mí en la casa me empezaron a enseñar que los domingos se come pupusas. Entonces, eso me voy apropiando de eso, que es parte de la identidad cultural de la región donde vivo, que es una tradición de la sociedad de mi entorno. Y ya luego yo lo hago parte de mí, incluso modificándolo un poco, que digo, no, los domingos no son de pupusas, los hago viernes de pupusas, pero me recuerdo un poco a lo que mi familia me heredó. Entonces, así sucede en muchas regiones. Vamos adoptando, queriéndolo o sin querer, lo que nuestras familias hacen, lo que nuestra sociedad donde nos hemos desarrollado hace. Y bueno, con esto, ahí les muestro la bibliografía de donde he tomado un poco la información, donde he tomado un poco esto en torno a la cultura, a la identidad y a la sociedad. Me gustaría terminar con algunas ideas que se pueden rescatar en este momento. Primero, tengamos en cuenta que tenemos una identidad cultural y no podemos negarla, porque forma parte de nosotros con formas de ser, hasta en la forma en cómo hacemos un almuerzo, un desayuno, una cena, cómo celebramos una fiesta de cumpleaños o cómo recordamos las actividades que hacíamos en nuestro país cuando hemos salido de él. Entonces, tener en cuenta esto, que al nacer en una sociedad y desarrollarnos en sociedad, tenemos una cultura, pero esta cultura no se ha dado por sí sola, sino que ha sido heredada y que es nuestra tarea mantenerla, es nuestra tarea cuidarla, es nuestra tarea modificarla para que se vaya desarrollando conforme a los tiempos y también sentirnos orgullosos de esa identidad que nos hace ser lo que somos y nos hace pertenecer a un grupo. En este caso, su identidad nicaragüense, que es muy rica, que es muy variada, que es muy nutritiva, que da mucha fuerza y que se sientan orgullosos de ella, porque esta identidad cultural como nación nicaragüense les ha permitido caminar conforme a los lazos de la historia y también les está dando herramientas para ir llevando su día a día. Así que también es de agradecerle un poco a la sociedad en la que hemos nacido, en la que nos hemos desarrollado y por los elementos que nos ha aportado. Entonces, de mi parte, esto sería. Estoy muy agradecido por este breve espacio que hemos tenido para compartir en la virtualidad. Esperamos un día podernos vernos, un día podernos contactarnos, poder platicar. Ya saben que cualquier pregunta, duda o interrogante
pueden escribirlo por medio de la plataforma o igual sabrán que nosotros de parte de la universidad estamos con ustedes, estamos dándole seguimiento en sus procesos y también forman parte de nosotros. Así que muchas gracias y desearles un buen día.